básicamente entonces ahora vamos a hablar de variables de condición, ¿cierto? Ya hablamos todo el tema de locks, ya ahorita vamos a hablar de otro mecanismo de sincronización que se llaman las variables de condición. Básicamente una variable de condición, ¿qué es? ¿O por qué surge la necesidad de que tengamos una variable de condición? La necesidad surge porque en ocasiones nosotros vamos a tener algunas implementaciones en nuestro código, implementaciones concurrentes, en las cuales nosotros necesitamos que un hilo verifique que se cumpla alguna condición antes de poder avanzar, ¿cierto? El caso típico ya lo hemos visto y lo hemos implementado a través de la función join, es por ejemplo cuando un hilo de ejecución principal o un hilo padre, ¿cierto? El hilo de ejecución principal pues lo podemos llamar padre, debe verificar antes de continuar que el hijo ha finalizado. Eso normalmente lo hace a través de una función join, ¿cierto? Nosotros tenemos la función dentro de la especificación de pthread, la función join, pero digamos, vamos a ver que esta función se puede implementar a través de un mecanismo primitivo de sincronización que se llama una variable de condición, ¿sí? ¿Qué son las variables de condición? Básicamente a nivel de programación necesitamos esto. El padre pues crea un hilo, como lo vimos en la clase pasada, y tiene que esperar por la finalización de ese hilo, ¿cierto? Y el hijo pues desarrolla unas actividades y antes de finalizar pues debe notificar al padre que ya puede continuar. Entonces estamos en estos casos. ¿Qué código debería yo incluir acá en estas partecitas azulitas para poder que este hilo padre espere a la finalización del hijo y el hilo hijo pues simplemente notifica al padre que puede continuar porque ya va a finalizar, de manera que nosotros garanticemos este orden de ejecución, que el hilo se ejecute acá primero este begin, luego el hilo hijo ejecute child y luego el hilo padre ejecute que se ha finalizado la ejecución, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, muchachos? Vamos a mirar, digamos, algunas técnicas que nos van a permitir desarrollar pues esa funcionalidad de manera adecuada. Listo. La primera técnica que podríamos hacer sería esta. Declarar una variable como una variable, un flag, una banderita, ¿cierto? Esa banderita, una variable compartida entre padre y hijo, que inicie en 0, básicamente cuando el padre crea al hijo, ¿sí? Viene y se queda acá esperando constantemente a que esta banderita pues esté en 1, ¿cierto? Entonces tenemos este tipo de características. Entonces, si la bandera es en 0, como es inicialmente, el padre se queda haciendo acá un spin waiting, ¿cierto? Una espera activa. Cuando el hilo finaliza su ejecución, lo que hace es notificarle al padre a través de ubicar ese valor de la bandera en 1, de manera que cuando el padre verifique que ese valor de la bandera está en 1, va a poder continuar, ¿cierto? Entonces esto es lo que llamamos, digamos, una variable de condición en, digamos, de la forma más simple posible. Esto podría pensar uno que soluciona el problema. El problema, ya digamos, esperar por esa condición, es la siguiente. Digamos que nosotros tenemos unas herramientas que eso nos lo van a permitir desarrollar de una manera más adecuada y la forma más adecuada es la siguiente. Digamos, la idea es, por un lado, evitar esta espera activa y por otro lado, tratar de que el desarrollo pues, de este sistema sea el correcto. Entonces, tenemos una herramienta que se llama la variable de condición, que al igual como un lock, pues es una estructura de datos que normalmente tenemos, por ejemplo, en la librería pthread existe pues esa variable de condición, ¿sí? Sobre esa variable de condición yo puedo ejecutar dos funciones, la función wait y la función signal. La función wait es, digamos, básicamente esperar por una condición. La idea es que un hilo se pone, digamos, cuando ejecuta la función wait, se pone o se ingresa en una cola a la espera de que el estado que él está esperando pues suceda. Y luego tenemos una función signal también sobre esa variable de condición en la cual otro hilo, que digamos es el que genera ese cambio en el estado deseado, puede señalizar a uno de los hilos en la cola para que continúe su ejecución, ¿cierto? Entonces es una variable en la cual yo puedo parquear un hilo
a la espera de que suceda un estado. A nivel pues de pthread tenemos esta función pthread raya abajo cont raya abajo t, acá se come el raya abajo, una variable de condición, así la declaramos. Esta variable de condición pues debe ser debidamente inicializada. Existe pues una constante pues que nos permite inicializarla o unas funciones. Esas están pues dentro del API, que están pues en unas diapositivas anteriores que yo les he compartido. Tenemos entonces dos funciones que pueden aplicar sobre esta variable de condición en el API de pthreads. La función wait, la función signal. La función wait, por ejemplo, recibe de hecho un bloqueo, debe recibir un bloqueo. La función signal simplemente recibe la variable de condición. Para la función wait, ese mutex lo que hace es, en el caso de que el hilo se deba parquear, liberar el bloqueo y poner el hilo a dormir, ¿cierto? Cuando el hilo despierte debe adquirir nuevamente ese bloqueo para poder continuar. Entonces es una función internamente que trabaja con ese bloqueo. ¿Listo?